Hoy vamos a hablar del poder de la compasión, de qué es la compasión, porque yo creo que todos tenemos un, como un concepto muy diferente cada uno de qué es la compasión y yo creo que muchas veces distorsionado. Yo misma lo he tenido, lo tuve distorsionado por casi toda mi vida. Hasta que empecé realmente a ahondar un poco más en qué es la compasión. La compasión no es decir, ay, es que pobrecita esta persona, me compadezco de ella, y en el pobrecito yo no está la compasión, no es ahí. La compasión está a otros niveles, pero lo primero que tenemos que aprender y que tenemos que reflexionar es que la compasión empieza por nosotros mismos, por tenernos a nosotros mismos compasión. ¿Qué quiero decir con esto de tenernos compasión a nosotros mismos, de la autocompasión? Realmente hay algo, les voy a hacer esa pregunta y quiero que lo piensen. ¿Cuántas veces realmente, y yo creo que siempre somos más crueles con nosotros mismos que con cualquier otra persona en el mundo? O sea, la forma en la que nos hablamos nosotros. La compasión empieza por nosotros, por hablarnos a nosotros de una forma diferente. O sea, ustedes se han dado cuenta que uno se critica todo el tiempo, que uno dice, ay, es que yo sí soy boba, ay, o bobo, o ay, es que no, es que nunca voy a aprender. Es que todas esas frases que nos decimos siempre, día a día, es una voz interna que nos critica sin parar. Entonces, antes de hablar de la compasión hacia nuestro prójimo, hablemos de la compasión hacia nosotros mismos. Es ¿Cuántas veces quiero que piensen ustedes realmente en el día? ¿Cuántas veces dicen porque se equivocaron y dicen, pero, ay, pero es que ¿por qué lo hice mal? Es que tal cosa, es que no, es que nada me sale bien, o es que yo soy tonto, o yo soy tonta, o cuántas veces lo decimos? O sea, yo misma me doy cuenta muchas veces hablándome así, aunque lo tengo muy presente, pero por eso mismo son herramientas que hay que ir repasando, repasando siempre. Realmente creemos que somos capaces, pero en la medida en la que nosotros mismos tengamos esa compasión por nosotros, en esa misma medida podemos entender al otro, podemos comprenderlo, hablarle de esa forma gentil y amorosa que todos merecemos que nos hablen y que todos en el fondo anhelamos que nos hablen. La compasión como refugio, o sea, es como una metáfora linda. Es como, imaginen ustedes que están en medio de una tormenta, de una lluvia torrencial y de repente alguien abre la puerta de su casa, les ofrece una toalla seca, un paño seco, una taza de café caliente. ¿Cómo se sentirían ustedes sintiéndose solos en medio de una tormenta y que alguien llega y los acoja y los cuide, cuide de ustedes, se ocupe de ustedes, no se preocupe, sino que se ocupe de ustedes? Eso es la compasión. Ocuparnos de los demás, de la gente a nuestro alrededor, pero primero que todo de nosotros mismos. Es abrir ese espacio sagrado donde podemos descansar, sentirnos completamente a salvo, sentirnos seguros. Es sabernos dar, aprender a darnos a nosotros mismos ese abrazo que siempre necesitamos cuando todo se tambalea, pero hacerlo para nosotros, no solo para afuera, sino hacerlo para nosotros, recordar que merecemos ternura, que merecemos amor, que merecemos ser contenidos. En vez de empezar a hacerlo
a nosotros mismos, porque todos los seres humanos queremos ser tratados con cariño, aunque haya mucha gente que diga, no, yo no necesito, o se cubran con una coraza. El amor es la fuerza más poderosa del universo. El amor es la fuerza más poderosa del universo y es la fuerza que puede tumbar todas las otras, todas las barreras, todos los obstáculos. Entonces, si aprendemos a hacer esto, realmente cambiamos nuestra historia y no solo nuestra historia, sino la historia de los demás. La compasión es la capacidad de reconocer el sufrimiento propio y ajeno y responder con ternura, con amor a ese deseo y tener ese deseo profundo de aliviarlo. Como cuando hablamos o tratamos de una persona a la cual queremos mucho, a la cual amamos con toda el alma y no solamente sentimos tristeza, sino que queremos aliviarle ese dolor. Esa es la compasión y esa es la diferencia que hay con la empatía. Porque muchos de ustedes podrán estar pensando, pero bueno, eso es ser empático, solidarizarse con el dolor ajeno. Sí, la empatía hace eso, pero se puede quedar ahí, en decir, ok, sí, yo entiendo qué tristeza, entiendo cómo te sientes, entiendo que tienes este problema, entiendo que necesitas ayuda, pero quedarse ahí, o sea, la empatía llega hasta ahí. Cuando ya realmente se genera ese puente y vamos más allá y empezamos a ayudar, a responder a esa empatía que sentimos, ahí empieza la compasión. Y si la practicamos en nosotros mismos y nos hablamos realmente de esa forma tierna y amable con la que todos quisiéramos ser tratados, es mucho más fácil hacerlos, hacerlo con los demás. Hay una metáfora que es perfecta y es la compasión, que la compasión es como un puente. La empatía nos hace sentir el río del dolor, sentimos todo lo que la otra persona está sintiendo, nos sentimos tristes, nos sentimos mal por esa persona, pero la compasión construye ese puente que permite cruzar ese río sin ahogarnos, porque muchas veces nos quedamos ahí, sencillamente. Ay, sí, qué pesar de fulanito, de peranita, que como está de mal, yo le entiendo, yo he pasado por lo mismo. Todas las grandes corrientes espirituales hablan de la compasión, la llaman de diferentes formas, pero realmente la espiritualidad profunda siempre es un pilar, es uno de los pilares más grandes que hay. Ahora, como ejemplo, vamos a tomar cuatro de las grandes religiones. Una de ellas es el budismo, que dice, la llaman karuna. Es el corazón mismo de la práctica espiritual del budismo. Es la base de cualquier transformación auténtica. La compasión es cuando realmente estamos dispuestos a acompañar al otro y a estar a su lado. El Islam dice que uno de los 99 nombres de Alá, de Dios, es Ar-Raham, el compasivo, y muestra también la compasión como una cualidad divina fundamental. O sea, no es solamente de la religión católica, porque sé que prácticamente todos los que estamos aquí somos de religión católica, no es solamente esa religión. En el cristianismo, Jesús nos enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el asunto es que se nos olvida cómo amarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos si no tenemos idea de cómo hacerlo y de cómo amarnos, de cómo ser compasivos con nosotros? ¿Cómo vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Qué es lo que podemos dar nosotros si nosotros no sabemos hacerlo
para nosotros mismos. Esa es la compasión que Jesús enseñaba. Ese es el mandamiento, uno de los principales mandamientos de la religión católica. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuándo lo hemos visto desde esta óptica? Pensemos. En el hinduismo, la compasión se enseña a través de ahimsa, que es el principio de no violencia hacia todos los seres humanos, incluidos nosotros mismos. ¿Cuántas veces no tenemos esa violencia que nos da rabia con nosotros, que no logramos hacer las cosas, nos morimos de rabia, nos criticamos, nos destruimos, nos decimos 20.000 cosas? ¿Cuántas veces no nos sentimos frustrados porque decimos, no, es que ya no lo voy a lograr, ya no voy a cambiar, ya no voy a ser capaz, ya? Entonces, es aprender realmente a ser amables con nosotros. La autocompasión, los tres pilares de la autocompasión son los principales: la amabilidad contigo mismo. Es hablarte a ti mismo como le hablas al ser que más amas sobre la tierra. Es decir, ok, estoy aprendiendo. Bueno, no soy perfecto, no soy perfecta. Tengo derecho a equivocarme, sin caer tampoco en la cuestión de que entonces voy a ser condescendiente con todo. No, no se trata de eso. El otro pilar es la humanidad compartida. Es reconocer que el sufrimiento y los errores son partes de la experiencia humana, que todos los seres humanos los cometemos. No hay un solo ser humano que no haya cometido errores en su vida. ¿Por qué? Porque es parte de la experiencia humana, porque la única forma de aprender es a prueba y error, así aprendemos todos. Y en la medida en que nos observamos, en que nos aprendemos a conocer, en que aprendemos realmente entendemos realmente que todos cometemos errores y que no tenemos por qué juzgarnos de una manera tan cruel, tan dura, en esa misma forma, en esa misma medida, aprendemos a corregirlos. Entonces es eso, es saber que todos somos imperfectos, que todos somos humanos, que todos cometemos errores, pero que no tenemos por qué juzgarnos tan duramente a nosotros mismos. La ciencia, la neurociencia, respalda la compasión de una manera, o sea, ya se han hecho estudios, todos los días se siguen y se siguen haciendo estudios de cómo reacciona el cerebro, de cuáles son las conexiones neuronales cuando empezamos a practicar esta compasión hacia nosotros mismos primero, hacia nosotros, no hacia los demás, hacia nosotros. Las universidades de Harvard y Stanford demuestran que la compasión activa circuitos de cuidado y calma, liberando oxitocina y activando la corteza prefrontal medial. La oxitocina genera bienestar en el organismo.